Bueno, invitamos al doctor Esteban Ávila, que va a presentar al doctor Horacio Quiroga Ponce, con el tema estimulación fisiológica integral de la generación y conducción de impulso. Si están los panelistas, por favor les pido que pasen adelante, el doctor Omar Trota y el doctor Gerardo Moreno. Hola, buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Primero quiero felicitar a los organizadores del evento por tan bien organizado y tanto nivel. Para nosotros los tucumanos que se organice este evento es muy importante. Y estamos agradecidos y orgullosos. Vamos a presentar hoy al doctor Horacio Quiroga Ponce, quien nos va a hablar sobre la estimulación fisiológica, una fisiológica integral desde la generación y la conducción del estímulo. El doctor Horacio Quiroga Ponce es médico electrofisiólogo, fue fellow tanto de electrofisiología como de marcapasos en el McMaster University de Hamilton de Canadá. Actualmente jefe de sección de arriba y dispositivo del Hospital Aeronáutico Central de la Fuerza Aérea Argentina, donde yo tenía muchos amigos. Yo creo que no sé si estarán todavía, pero era muy bueno. Así que bueno, le damos la palabra a él para que nos dé la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Luis, por la invitación y felicitaciones por esta actividad tan linda, tan lindo encontrarnos. Vamos a hablar hoy de estimulación fisiológica. Lamento mucho tener poco tiempo, lamento mucho no poder hacer una linda controversia con mi amigo Emilio Logarzo, local acá tucumano, que anda por ahí, que me quedaron varias preguntas para hacer. Vamos a hablar de, bueno, esta es mi presentación, como ya me presentó el doctor, declaro como conflicto de interés, estoy a cargo de asuntos médicos para Biotronic en Cono Sur, y como proctor de estimulación del sistema de conducción. Y vamos a hablar de estimulación fisiológica, no solo en la conducción del impulso, que es a continuación, sino primero en la generación del impulso, ¿no? Ponemos marcapasos por dos problemas básicamente, que son los trastornos de la generación del impulso y la conducción del impulso. La verdad que a mí me llama la atención que en tantos años de la historia de la estimulación y de la terapia con dispositivos, tengamos tantos avances en la conducción del impulso, resincronización, estimulación fisiológica, y nadie se haya puesto a pensar qué hacemos con la respuesta en frecuencia cuando el paciente tiene bradicardia sinusal, ¿no? En ese sentido, los sensores de respuesta en frecuencia, como bien sabemos, dependen del músculo pectoral, no responden a ningún estímulo, son básicamente un sensor piezoeléctrico que rebota contra una cajita. En ese sentido, presentar muy brevemente un algoritmo que es útil en gran variedad de escenarios, a mi entender, en todos ellos, como puede ser la función sinusal, el síncope neuromediado, situación por la cual es más conocido dentro de todo, y también la resincronización biventricular, ya que actualmente también está en dispositivos de resincronización. Este dispositivo se llama sensor de asa cerrada o closed loop simulation. Brevemente, lo que hace este dispositivo en cada ciclo cardíaco, libera múltiples estímulos subumbral, no son capaces de capturar, por supuesto, están en la fase vulnerable del miocardio, ¿sí? Pero sí son capaces de medir la impedancia y tener una exquisita, digamos, determinación de la impedancia en todos estos estímulos en cada latido. No contento con eso, digamos, al estar los estímulos subumbral y tener la determinación de impedancia, determinamos la contractilidad, que es un efecto fisiológicamente inversamente proporcional a la contractilidad, y para lograr esto, digamos, esto lo hace gatillando la respuesta en frecuencia en función de esto, con una curva de 256 latidos de equilibrio. Es decir, en los últimos 6 minutos aproximadamente se determina qué contractilidad tiene el paciente, y en cada nuevo latido se compara contra esa curva a fin de gatillar la respuesta en frecuencia. Esto es fisiología pura, digamos, lo vamos a ver ahora en otra diapositiva, pero esencialmente nos permite darle al paciente la respuesta en frecuencia que su sistema nervioso autónomo le daría si el paciente tuviera la capacidad de tener un cronotropismo normal, tal como cualquier persona que no requiere un marcapasos. Fijémonos, en un paciente sano, las 4 propiedades cardíacas que aprendemos en la facultad, ¿qué es lo que ocurre? El sistema nervioso autónomo a través del simpático, obviamente mejora, aumenta las 4 propiedades cardíacas. En un paciente que tiene disfunción sinusal, el sistema nervioso autónomo aumenta las 4 propiedades cardíacas menos el cronotropismo, porque está, digamos, tiene disfunción, ¿no? El algoritmo Closed Loop Simulation determina esta afectación de la impedancia y en ese sentido aumenta el cronotropismo, con la importancia de que la caída de la impedancia y de la contractilidad es el evento primitivo, primario,
más precoz que ocurre cuando hay una descarga simpática o parasimpática, a diferencia de la caída en frecuencia, de la caída o las afectaciones en la tensión arterial, es lo más primitivo y eso es lo que permite, por ejemplo, en el síncope neuromediado, evitar los cuadros sincopales. Pero vamos a ir más a lo que nos interesa y me gustaría por ahí tener 2 minutos para charlar con Emilio también. Esto nos permite, como decía, sincronizar la frecuencia y la presión, a diferencia de un acelerómetro normal que no nos lo permite. Nos ha permitido no solo en síncope vasovagal, también hay estudios que mostraron que mejora la carga de fibrilación auricular, en fin, se conoce poco y a mi entender lamentablemente se asocia mucho a síncope vasovagal, siendo en mi humilde entendimiento útil para todos los pacientes que requieren estimulación tanto ventricular como auricular. Pero estamos hablando de estimulación fisiológica y tenemos este boom, esta cosa de millones de artículos, de ideas, de controversias, que es lo más lindo, y tenemos esto, ¿no? Por ahí un paciente que requiere estimulación, estamos acá y va deteriorando la función ventricular, entonces pensamos en un resincro, después en prevención de muerte súbita, y esto que se llama CSP, ¿no? Conduction System Pacing, o estimulación del sistema de conducción, tan en boga, con tantas publicaciones, con tanto interés en la comunidad. ¿Qué es lo que hacemos con un resincro? Básicamente hacemos una estimulación que es la suma de 2 imperfecciones. El corazón se contrae desde el septum a las paredes laterales. Nosotros estamos poniendo un catéter en ventrículo derecho, mal, asincrónico, y otro en ventrículo izquierdo, también mal, asincrónico. Resulta que cuando se suman queda un QRS lindo y parece que está bien. Eso es lo que hacemos, una estimulación centrípeta. Veamos, dijimos que la disfunción ventricular nos lleva a esto, pero veamos qué pasa con los pacientes que requieren estimulación ventricular y tienen buena función ventricular. El paciente común, el de todos los días que se interna por un bloqueo auriculoventricular completo y que requiere estimulación ventricular. Este estudio demostró que 1 de cada 4 pacientes desarrolla cardiopatía asociada a la estimulación. Y es muy importante resaltar que se descartó enfermedad coronaria, valvular, miocarditis, etcétera, cualquier otra causa de desarrollo de cardiopatía. Estamos solucionando un problema cronotrópico y creando un problema, digamos, de clase funcional, de evolución y de mortalidad. Y la verdad que sí, de mortalidad, porque cuando vemos el endpoint combinado de los pacientes que desarrollan cardiopatía, les va mucho peor que los pacientes que no la desarrollan, incluso siendo significativo a largo plazo en la mortalidad. Le estamos salvando la vida al paciente con bloqueo completo, pero quizás al estimularlo en forma no fisiológica se muere. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, lo que decíamos, estimulación centrípeta contra estimulación centrífuga. El CRT y el CSP, ¿no? Digamos, la estimulación del sistema de conducción, que está buenísimo, curamos al paciente, pero justamente el problema de estos pacientes es que tienen un bloqueo. Entonces tenemos que entender, conceptualizar cómo le solucionamos ese bloqueo. ¿Qué pasa con un paciente que tiene bloqueo de rama izquierda? ¿A dónde está el bloqueo? ¿Dónde lo conceptualizamos? Bueno, se despolariza la aurícula, haz de His, conducción a través de la rama derecha, ventrículo derecho y luego ventrículo izquierdo. Y acá, yo voy a hacer un segundo nomás para decirte, Emilio, que desde mi punto de vista y maravillado por lo que hacen ustedes, la única manera de, a mi entender sí hay sincronía electrocardiográfica, y la sincronía esencialmente es la despolarización simultánea de ambos ventrículos. O sea, para eso está diseñado el corazón y por eso un QRS normal es sincrónico. Nosotros, la única manera de sincronizar un paciente cuando hablamos de sincronía interventricular es lograr que ambos ventrículos se despolaricen a la misma vez. Y para eso hay 2 maneras. O ponemos un catéter en cada lado o estimulamos el sistema de conducción. Por lo menos esa es mi forma de entender esto. Y creo que da para charlar mucho. Seguimos. ¿Qué es lo que ocurre si ese paciente desarrolla un bloqueo completo? Lo que vamos a pensar es que el nivel de bloqueo, por supuesto, está en la rama derecha. Si antes tenía bloqueo de rama izquierda, conducía por la rama derecha, ahora va a estar en la rama derecha, obviamente, el bloqueo. Si le ponemos un catéter y vemos, vamos a tener un bloqueo infrisiano, una imagen de rama izquierda, una P no conducida, después del His, ese bloqueo. Aurícula no conducida, potencial de His, nivel de bloqueo distal, y si yo estimulo en el His, no pasa nada. Estoy, digamos, mandando un remis a un lugar que se va a encontrar con un piquete en el camino. No sirve, no llega a destino. Tenemos que lograr que ese auto, que ese lugar salga después del piquete, porque si no, no llega. Eso es lo que hacemos nosotros. Entonces veamos esta figurita para por ahí los que no están tan familiarizados con este concepto de disociación longitudinal de la conducción. El ritmo sinusal con bloqueo de rama izquierda siempre pensamos que era así, ¿no? Sale el estímulo, salen 2, pero hay un policía. Acá algo pasa y es distal, ¿no? Lo estamos viendo, es realmente parietal, una vez que se dividieron la rama. Pero parece que las fibras están predeterminadas, es decir, lo que se llama rama izquierda está preconstituido antes en el nodo B compacto, en la constitución anatómica, fisiológica, funcional del sistema de conducción. De esa manera, nosotros podemos tener un bloqueo de rama izquierda que en realidad es previo a la división de las ramas. Y si nosotros estimulamos en ese lugar, vamos a tener, obviamente, una despolarización fisiológica, porque logramos que el impulso sea, digamos, delivered, sea entregado por el dispositivo posterior a un sitio de impacto de esa manera proximal. Lo mismo con el bloqueo de rama derecha, misma cuestión. Podemos reclutar un bloqueo
desde el sistema de conducción, siendo que comprendemos que ese bloqueo es proximal en lo que es anatómico funcional conceptualmente el sistema de conducción y de esa manera resincronizar al paciente. Esto es lo que nosotros llamamos LVAT o Left Ventricular Activation Time, que si vemos la verdad que los electrocardiogramas son bastante similares a los que mostró Emi. Hoy a la mañana hicimos un implante en una paciente trasplantada, fue un hito, la verdad, acá en Tucumán, que quedó muy bien. Y lo que vemos esencialmente, que a mi entender es por eso que podemos hablar de sincronía electrocardiográfica, es que desde la liberación del estímulo en la espiga hasta la cara lateral del ventrículo izquierdo, que es el lugar que más tardíamente se despolariza durante la captura miocárdica no fisiológica o durante el bloqueo completo de rama izquierda, vamos a tener un tiempo corto, porque el estímulo, en lugar de dar toda la vuelta y tardar mucho, tarda poquito, menos de 90 milisegundos, como dicen los artículos. De esa manera, tener un tiempo de espiga al pico de R en V6 menor a 90 milisegundos nos garantiza que el ventrículo izquierdo se está despolarizando en forma precoz. Continuamos. Ahí estamos. Entonces, un poco tenemos esto también, ¿no? Bueno, el GIS, mucha gente pregunta, ¿qué hacemos? GIS, hacemos rama izquierda, ¿por qué? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más sincrónico? A mí me gusta poner este cuadrito bien sencillo y tener sobresensado auricular, la verdad que mucho mejor con la rama izquierda. Sobresensado potencial de GIS, obviamente que no tenemos. La captura auricular, obviamente que si estamos en el septum medial no vamos a tener captura auricular. El sensado ventricular es comparable a un marcapaso convencional cuando a veces tenemos problemas de subsensado en la zona del GIS. La captura ventricular no tenemos problema en hacerlo unipolar o bipolar y no hay problemas con los algoritmos de tipo control de captura ventricular. Y la sincronía es muy buena realmente en la rama izquierda y la dificultad de la técnica mucho más sencilla, que creo que es por ahí el mensaje a llevarnos, cada vez se hace más y cada vez lo tenemos más. Y la verdad que no es que lo diga uno por ahí, yo tengo cerca de 100 implantes hechos con estimulación del sistema de conducción, pero los estudios ya de este año nos muestran que está empezando a demostrar mejorías comparativamente con la resincronización. ¿Significa que no sirve más poner catéter en el seno coronario? Absolutamente no. Hay un montón de pacientes que lo necesitan, que tienen bloqueos parietales y distales en los cuales no vamos a poder lograr una sincronía, digamos, o una estimulación biventricular, despolarización biventricular simultánea desde el septum interventricular. Pero comparativamente, en general en los pacientes están dando mejores los resultados, particularmente los pacientes con bloqueo de rama izquierda, lo cual nos refuerza este concepto de la situación proximal, funcionalmente hablando, del bloqueo en el sistema de conducción y mejora todo lo que es la fracción de eyección, la duración del QRS, digamos, con resultados significativos, lo cual muy probablemente haga que cuando tengamos nuevas guías de estimulación posteriores a las lanzadas el año pasado en el europeo, consideremos esta técnica realmente como una alternativa, por lo menos desde mi punto de vista, inicial comparativamente con la resincronización biventricular, y estamos hablando solamente de resincro. Desde mi punto de vista, y quizá podría ser para la discusión, todo paciente que requiera estimulación ventricular debería ser considerado para estimulación del sistema de conducción. Es lo mismo, es el mismo marcapasos, es el mismo catéter, solamente hay que saber hacer la técnica, que después también emite que me gustaría discutir una cosa. Esta es la herramienta que usamos, es una vaina que tiene la nomenclatura 3D porque tiene dos curvas, una proximal que tiene tres diferentes longitudes y una septal que me permite posicionarme 90 grados perpendicular con respecto al septum. En la técnica lo que hacemos es fijar el catéter en forma manual una vez que estamos 90 grados perpendicular y mediante la inyección de contraste, fíjense ahí, la mano más importante es la mano derecha porque es la que me permite sostener el torque antihorario con la vaina perpendicular del septum y penetrar en forma manual el catéter. Para finalizar, les presento esto. Creo que muchos de los coautores de este artículo están sentados acá. Para mí es un enorme orgullo haber escrito esto y presentado esto en la revista SADEC el mes pasado, del primer registro argentino de estimulación del sistema de conducción. Esta publicación consta de 82 casos, al día de hoy tenemos cerca de 100, y nos permite saber cuál es la realidad de nuestro país. ¿Qué vainas usamos? ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué tipo de marcapasos ponemos? Esto es maravilloso, esto no es resincro, ponemos todo, ponemos marcapasos BBI, ponemos marcapasos DDD, ponemos resincronizadores, ponemos dispositivos de X, desfibriladores con sensado auricular completo, todo tipo de dispositivos. Sabemos cuáles son las indicaciones de estos pacientes en nuestro país, incluye algunos casos de Chile también, próximamente de Uruguay y Bolivia, y veamos las indicaciones, ¿no? Muchos pacientes con bloqueo auriculoventricular que quizá hubieran recibido un marcapaso convencional en la punta del ventrículo derecho y con buena función ventricular, 1 de cada 4, como decíamos al principio, hubieran desarrollado miocardiopatía asociada a la estimulación. La función ventricular en la gran mayoría de los pacientes fue normal, es decir,
Esto es aplicable a nuestro paciente de todos los días. Esto no está confinado al paciente difícil, particular, al resincronizador, al dilatado. Lo podemos hacer en todos los pacientes y los resultados son impactantes, la verdad. El área auricular izquierda también, la mayoría normal. El diámetro diastólico, hay que decir que realmente los pacientes más dilatados suelen ser los más dificultosos, y tenemos el tipo de electrocardiograma. Estos son los datos básicos del registro presentado el mes pasado, que hemos presentado en la revista. El éxito es del 87% global de los primeros 82 implantes, pasando a los primeros 30, el éxito es del 95%, es crucial la experiencia del operador. Presentando un par de casos, esto es una chiquita en Córdoba con bloqueo de congénito, que podría haber estado bien, pero no, estaba en shock cardiogénico, fíjense todas las drogas que tenía, una chiquita con síndrome de Down, tetralogía de Fallot, corregida quirúrgicamente, con shock cardiogénico por insuficiencia cardíaca, en la cual el implante de un marcapasos en el sistema de conducción genera un QRS normal. La chiquita de 2 años se fue de alta. A mí me parece que esto es lo más impactante, hacer las cosas bien, salvarle la vida a la gente. A mí la verdad que eso me da muchísima alegría. Este es otro caso con un paciente con bloqueo completo de rama izquierda, en la cual, fíjense, poder penetrar con la vaina en forma perpendicular en la zona 1,5 centímetros a 2 centímetros anterior al GIS en oblicuo anterior derecha, tal como lo describe el artículo de Wang, nos permite lograr una sincronía, un patrón bien típico con QR en B1 y con un tiempo de espigarre de 6 bien cortito. El último caso, en la Clínica de la Sagrada Familia, doctora Mariana Valentino, creo que la vi por ahí, en uno de nuestros viajes a Junín, paciente con bloqueo de congénito, también insuficiencia cronotrópica, en la cual la capacidad, digamos, de posicionarse en forma perpendicular contra el septum y estimular esto en forma fisiológica nos permite un QRS de 103 milisegundos, un QRS normal, para que la chica viva el resto de su vida sincrónicamente. La verdad que para terminar, decimos esto, ¿no? Volumen minuto en la facultad, en el segundo año de fisiología, frecuencia cardíaca por descarga sistólica. Todo esto hemos hecho, estimulación biventricular, el bivector up, QLB, multiple pacing, un montón de cosas. ¿Qué hemos hecho por la frecuencia cardíaca hasta ahora? Poco, y por eso ahora también lo podemos usar en resincronizadores. No obstante, no nos quedamos con eso, sino que también poder estimular en forma integral, desde la generación y la conducción del impulso a nuestros pacientes, va a hacer que vivan como si tuvieran su sistema nervioso autónomo y su sistema de conducción sano. Y creo que es un objetivo muy interesante, muy ambicioso, y que estamos en condiciones de lograrlo. Esta ha sido nuestra experiencia en el país como proctor de Biotronic para estimulación fisiológica, y ha sido un gran placer compartirlo. Muchos de ellos están acá, así que les agradezco mucho. Felicitaciones, doctor, por la conferencia. Ahora vamos a dar lugar al panel, al doctor Trota Omar y al doctor Gerardo Moreno. Gracias, Horacio. Excelente, como siempre. Muchas gracias. Me generó una duda el hecho de que uno escucha esta charla y definitivamente la estimulación fisiológica tiene muchísimos beneficios. Da la sensación que al final, durante muchos años, poniendo en Apex, hemos hecho daño, parecería. Ahora el tema es, ¿esta estimulación es beneficiosa en absolutamente todas las cardiopatías? ¿Ya está comparado? ¿Hay alguna cardiopatía que no demuestre beneficio? Y la otra es, ¿hay algún punto de corte en la edad de los pacientes a partir del cual no demuestre beneficio poner en Apex que poner en GIS, por ejemplo? Gracias, Gerardo. Con Gerardo hicimos un implante una vez en Posadas que quedó muy lindo, paciente después de un reemplazo valvular aórtico. La primera pregunta es muy buena. Los estudios de este año, hay un estudio global que es retrospectivo que demostró en general en todos los pacientes beneficio, y hay un solo estudio prospectivo de rama izquierda contra resincronización puntualmente en miocardiopatías no isquémicas, que ha demostrado comparativamente con la resincronización biventricular mejoría, lo cual no sería esperable, ¿no? Porque por ahí la miocardiopatía no isquémica con áreas más difusas en cuanto a la capacidad de impactar un catéter en el septum, pero hay evidencia de que en todas las cardiopatías en general se logra. A mí me gusta, a veces es difícil, ¿no? Pero poder contar con una resonancia que veamos el septum, que veamos si no es muy fibroso, porque la verdad que en ese paciente eventualmente priorizaríamos la resincronización a través del seno coronario. Y la otra pregunta que hacíamos en el Congreso SAC el otro día es que todavía no tenemos experiencia en Chagas, y creo que es una deuda pendiente nosotros en la Argentina, que tengamos una casuística, entender cómo están estos pacientes para poder darles una mejor estimulación. En cuanto al punto de corte de edad, hemos hecho desde una chiquita de 12 años hasta un hombre de pacientes de 90 años,
a veces yo incluso un BBI, FA crónica, bloqueo de completo, pongo la vaina por disección cefálica y un QRS angosto, es maravilloso. O sea, una vez que uno se acostumbra, es muy sencillo, el QRS queda prácticamente normal y no hay ningún tipo digamos, de límite o de discriminación en cuanto a la edad para nada. Horacio, perfecto. Felicitaciones a la clase, muy buena como siempre. Gracias, Luis, por la invitación. Mi pregunta es, los que colocamos resincro, sabemos que hay un porcentaje de pacientes en los cuales el seno coronario no lo podemos canular. En ese caso, todo el avance tecnológico, la guía del año pasado de estimulación cardíaca nos habla con una indicación 2A de estimulación fisiológica y estimulación epicárdica, 2A. Esto nos habla de que la estimulación fisiológica va a terminar desplazando a la estimulación epicárdica y que no vamos a enviar más al paciente a los cirujanos y que va a quedar como de lado la estimulación epicárdica, o que la estimulación epicárdica la vamos a dejar para los casos donde tenemos un trastorno de conducción difuso. Gracias, Omar. Con Omar también hemos compartido algunos implantes en Junín, en Rosario, en Paraná. Yo creo que las guías próximamente, probablemente hubo un punto de corte entre las guías del año pasado y las próximas, ¿no? Creo que ya no hay más lugar para poner tan relegada la estimulación del sistema de conducción. Creo que definitivamente eso va a resultar en una estimulación epicárdica mucho menos indicada. Por un montón de cosas sabemos que pierden captura, digamos que es una técnica más invasiva. Yo creo que definitivamente sí. En cuanto a los pacientes que no tienen seno coronario, bueno, definitivamente esto es una alternativa espectacular. Muchas veces eso ocurre y la verdad que con la experiencia, cuando un paciente tiene rama izquierda típico, la captura del sistema de conducción, no tenemos problemas de venas o eso que tenemos en el seno coronario. Sí podemos tener problemas de bloqueos distales y es importante conceptualizar al paciente y entender en qué paciente tenemos que ir hacia adelante con las técnicas de estimulación del sistema de conducción, prácticamente todos, y saber determinar cuáles de ellos no van a ser los mejores candidatos. Y te hago una segunda pregunta. Omar, perdón que estamos pasadísimos. Doctor Ávila, si vamos hablando. Bueno, muchas gracias, doctor, lo felicito nuevamente. Y bueno, damos por finalizada también esta mesa y bueno, continúa el programa. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.